Siguiente, anda, que esta pregunta también. La energía de orden y ceremonial, se refiere al séptimo rayo, claro, de 14 a 21 años, ¿cómo puede afectar a base de tus creencias en la mente? O sea, esa creencia la puedes crear rígida. Bueno, supongo que traducido un poco más, sería alguien que tiene el séptimo rayo en su equipo en el cuerpo mental, sería. Sabéis que la copa de los rayos tenemos abajo, perdón, sí, el cuerpo físico de 0 a 7 años, el cuerpo emocional de 7 a 14 y el cuerpo mental de 14 a 21. Cada uno puede tener todos los rayos iguales o un rayo diferente, etcétera. Está hablando del que tiene en la parte mental el rayo, el séptimo rayo. Eso de los 14 a los 21, la edad significa el desarrollo normal. Me refiero, de 0 a 7 años se desarrolla o se termina de desarrollar porque naces con un cuerpo desarrollado, ya claro, si no, no naces, te mueres. Pero aún así es un cuerpo que sigue desarrollándose hasta los 7 años. Luego también, porque sigue creciendo, etcétera, pero el desarrollo principal se hace de los 0 a los 7 años. Ahí es donde se nota más el rayo del cuerpo físico. No es que después no esté, simplemente que queda como relegado y el cuerpo funciona con ese rayo, pero como un subrayo del rayo emocional. De los 7 a los 14 años se desarrolla o termina de desarrollar el cuerpo emocional. Y ahí entonces el rayo que esté ahí es el que más fuerza tiene y provoca que el rayo físico se convierta en un subrayo, un matiz. Todo empieza a funcionar a base del rayo del cuerpo emocional. De los 14 a los 21 se termina por desarrollar la mente. ¿Vale? A los 21, en principio, la mente ya se ha desarrollado tanto como tenía en la anterior vida, a tope, hasta esa edad, vale, hasta los 21 años. Y durante esa etapa, el rayo que está ahí es el que se va convirtiendo en el principal de la persona. ¿Mm? Y luego, por último, de los 21 para arriba se debería desarrollar el rayo de la personalidad. Lo explico porque a la que me hace la pregunta, eso seguro lo sabe, pero muchos de vosotros quizás no. Entonces es importante para entender la respuesta de qué va todo eso. ¿Vale? Bien, pero que quede claro, no es que la energía del séptimo rayo, en este caso, que va desde los 14 a los 21, va a quedarse ahí, va a desaparecer, y luego habrá otra. No, 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 no. El rayo mental sigue toda la vida. Yo, por ejemplo, tengo el quinto rayo, el rayo 5, quinto, que es de ciencia y conocimiento concreto. Mi mente es de quinto rayo y lo maneja como quien hace malabarismos. Todo lo mental, lo lógico, lo racional. Los que me conocéis ya lo sufrís, o sea, sabéis de qué hablo. Entonces, vale, pero eso no significa que sea mi motivación. La motivación desde los 14 a los 21, sí, era la ciencia. Yo era inaguantable, pedante, sabio, quería saber de todo, lo investigaba todo, era racional, por eso lo que es la religión en ese momento para mí era lo más estúpido del mundo y las que la seguían, estúpidos, por seguirla, ¿vale? Mis padres incluidos, lógicamente. Vale, en ese momento era dominante, ¿vale? Ahora, más adelante empezó a salir otro rayo, que es el segundo rayo, en mi caso, el rayo de la personalidad, el segundo rayo, amor, sabiduría. El séptimo rayo de orden y ceremonial, dejémoslo así, orden y ceremonial. Persona ordenada. En mi caso, el quinto rayo científico, ¿vale? Y de repente, a los 21 años, entra el segundo rayo. En mi caso, lo noté porque de ser científico, me encontré un libro sobre esoterismo, me enamoró y empecé a estudiar espiritualidad. Que tardé años en que esa espiritualidad fuera superior, mayor, fuera la jefa, ¿vale? Durante mucho tiempo, de hecho, me iba de un sitio a otro. Muy racional y científico, no me creo nada, o me lo creía todo y era no sé qué. Luego, poco a poco, se va mezclando y llega un momento en que domina el séptimo rayo, el rayo ese. Eso es válido también como respuesta para lo que me han preguntado, ¿eh? Pero sirve para entender lo que quiero decir. Es cierto, y por eso nunca se puede contestar categóricamente ese tipo de preguntas. ¿Por qué? En principio eso sería la evolución normal.
de 0 a 7 años, de 7 a 14, 14 a 21 y de 21 para arriba el de la personalidad, el rayo de la personalidad. Pero eso es para las personas que siguen el camino espiritual. Para las que no, normalmente se llega hasta el rayo de la personalidad, no se llega a desarrollarlo del todo. A los 21 años se llega a oler el rayo de la personalidad y mezclarlo, pero quien domina, y muchas veces toda la vida, ¿vale? Porque ya no crecen más realmente, no maduran más, quien domina es uno de los rayos, a ver, el físico no, el físico se tiene que ser muy corto para que sea el que domine. Sí que tenga mucha fuerza, hay muchos que van por ahí con el cuerpo, lo más importante, etcétera. Pero vamos, en general suele dominar o bien las emociones, y ese es el 90% de las personas que hay en la Tierra actualmente, domina el cuerpo emocional y su rayo. Aunque tengas un rayo diferente en la personalidad o en la mente, si estás centrado en las emociones y es lo que dejas que domine tu vida, ese rayo es el que dominará. En mi caso, tengo el séptimo rayo precisamente en las emociones, con lo cual, ordenadas, fáciles de controlar y rígidas, porque la pregunta es, ¿puede afectar en esa creencia y puedes crear una mente rígida? En mi caso eran las emociones. Rígidas, no, lo siguiente, como se dice ahora, ¿no? Yo tenía todo muy controlado y lo sigo teniendo, puesto que mis emociones siguen siendo el séptimo rayo, pero ahora la motivación, lo que domina, es el segundo rayo, es diferente. Pero sí, puedo estar centrado ahí. Imagínate a alguien que es lo contrario, alguien muy emocional, un sexto rayo, por ejemplo, que se deja llevar por la devoción en el cuerpo emocional. De 7 a 14 años será muy devocional, se enamorará de todo el mundo muy fácilmente y además de una manera muy entregada. Eso no está mal en la adolescencia, pero cuando tienes 40 años y sigues así, lo vas a pasar mal. ¿Mm? Entonces hay gente que sigue centrada en su rayo emocional. Otros no, han pasado a la mente, al cuerpo mental y se han centrado ahí. En lugar de quedarse abajo, se han quedado en la mente. Pero aún así, eso no es el alma, ¿eh? No ha seguido evolucionando, se ha quedado en la mente. Que ahí es donde yo tenía, por ejemplo, el quinto rayo. Y vamos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora todavía, si hubiera hecho eso, como mucha gente hace, sería alguien muy científico, muy racional, muy la palabra rígido es más del séptimo rayo, pero también es muy que no cambia fácilmente a menos que se le demuestre de una manera muy clara que eso es así. O sea, lo que se llama un científico, ¿vale? Lo que la gente tenemos la idea de un científico, básicamente. Y podría tener 60 años y estar ahí. O sea que no se puede responder la pregunta tal como me la ha hecho como algo definitivo. Sí que puedo hablar de los que entran en el camino espiritual, porque ahí sí van cambiando, como yo y como seguramente vosotros. Si conocéis vuestros rayos, os dais cuenta, si miráis al pasado, cómo eras hasta los 7 años aproximadamente. No creo que haya una frontera rígida. Se habla de frontera de tal año a tal año, pero dudo mucho que sea algo así, de un día para otro. Será como un año de frontera, no lo sé. Bueno, el cuerpo físico, cuando tenías de 7 a 14 años, la parte emocional, cómo vivías, qué es lo que te pasaba, si haces un repaso te darás cuenta de cómo cuadra con ese rayo. Luego en la parte mental de los 7 de los 14 a los 21, y luego a partir de los 21 se supone que vas empezando a desarrollar el de la personalidad. Y ahí es donde tenéis que tener buen olfato. Fijaos bien, observaros bien, porque puede ser que mantengas mucho tiempo el de la mente. Si estáis en el camino espiritual, casi seguro que el emocional ya no. Casi seguro, cuidado. Hay que observarse, ¿eh? Hay que tomar conciencia, como decíamos en otra pregunta hace poco. Pues observar si te das cuenta de si hay una mezcla, que sería lo normal, lo habitual, o domina uno, domina la otra, etcétera, ¿vale? Y si ya tienes más de 40 años, es importante que te fijes mucho si se nota mucho en ti, en tu manera de moverte, en tu manera de sentir, de pensar, de actuar, el rayo de la personalidad, porque como no esté así, estás todavía encallado y por lo tanto tú creerás que estás en un camino espiritual y en realidad has puesto un pie y el otro sigue en el otro lado, ¿eh? No has entrado del todo, porque si te dominan las emociones es que, o sea, en cosas importantes,
No se te pide nunca que seas perfecto, ¿vale? Puedes dominarte las emociones a veces, ¿m? O la mente, o tener altibajos, tener una depresión, que una persona del todo en el camino espiritual no puede tener una depresión, pero todos podemos estar en un camino espiritual y en un momento en concreto nos domina algo y que, vale, no somos perfectos, no lo hemos dominado, vale, sea mental, sea emocional, da igual, ¿no? Entonces, sí, hay que saber que dónde estás y lo que predomina en tu vida, no algo puntual, sino en general. Y ahí, si no, sí, esfuérzate para entenderlo, qué es ese rayo, cómo, y ver en dónde lo puedes aplicar, porque conviene. Entonces, la pregunta final es si también esta energía lo mismo en la edad de 0 a 7. Vale, ¿cómo explicar cómo combina o sea, cómo funciona vale, el séptimo rayo de los 14, si está en 14 a 21 años, o sea, en la etapa mental, o si está de 0 a 7 años? A ver, siempre es lo mismo, ¿eh? Solo que se aplica a el cuerpo que está dominando. Si es de 0 a 7 años, pues domina el cuerpo físico. Y eso significa que es una persona ordenada. Pero la palabra orden la entendemos mal, porque muchas veces significa tengo que ordenar las cosas, ponerlas bien, tal como tienen que estar, etcétera. No es exactamente así. Yo tengo un orden interno. Yo sé cómo tienen que estar las cosas. Y las tengo que hacer de esa manera. Las tengo que vivir de esa manera. Y eso se aplica de muchas maneras. Entonces, un cuerpo físico de séptimo rayo es alguien que tiene sus propias reglas. Es curioso porque suele desesperar a los padres y a los médicos, porque no sigue las normas. A ver, a veces sí, pero en general tiene sus propias normas ese cuerpo. Por poner un ejemplo, todos sabemos que creo que tenemos una temperatura media de 35 grados y medio, ¿no? Vale, pues si es de séptimo rayo, puede que tenga 34 y medio. Y claro, la primera vez que el médico lo ve, esta está mal, no tiene no sé qué. Al revés, puede tener 36 como su media natural para su cuerpo. Pero como todo el mundo tiene 35 y medio, ya tiene, le pones el termómetro, está a 36, uy, tiene un poco de fiebre. No, no tiene nada de fiebre. Eso hay que saberlo con el tiempo, claro, probando, ¿no? Pero quiero decir que, por poner una tontería, otra cosa que ocurre mucho es con la comida. Si el séptimo rayo domina, siguen sus propias reglas. Si eso significa que lo que le gusta puede no tener nada que ver ni con lo que la gente normalmente come, ni lo que se dice que es más sano. Se dice que la ensalada es buena para todo el mundo, la lechuga, por ejemplo, es sana. Y, vale, puede no gustarte, pero es sana. No, necesariamente. Hay muchos que tienen el séptimo rayo en el cuerpo físico y cuando comen ensalada les da diarrea. Y no es manía, sí. Puede que haya manía, evidentemente. En los niños lo que es el verde no es que les guste mucho. Pero independientemente, ¿vale? Su cuerpo es diferente, no reacciona igual, tiene normas rígidas suyas. Y no se trata de luchar contra ellas, se trata de irse adaptando. Sí que puedes intentar educarle, por ejemplo, enseñarle que tiene que comer verdura, pero cuidado, arréglalo. No caigas en el, vale, te doy lo que tú quieres, que no, pero tampoco lo contrario. No, es que tienes que comer eso y si no, no comes. Y si no te lo comes, que eso yo lo he vivido, lo he visto, este plato te lo comes. Y si no, pues para cenar. Y si no, te lo comerás para desayunar. Y si no, para... Digo, tío, te estás pasando, eso no es correcto. Bueno, pues algo así. Eso en el cuerpo físico. En la mente, pues aplica los mismos, la misma historia, orden, orden ceremonial. Ceremonial significa rituales, son personas muy rituales, se tienen que sentar, poner bien, encontrar el bolígrafo, no sé qué. Además son desesperantes para otros porque lo hacen de una manera cada vez ordenada, ahí sin prisas. Por ejemplo, ¿no? La mente del séptimo rayo sí es rígida, como tenía miedo, claro, de la pregunta, ¿no? Claro, porque tiene que ser con todo hecho a lo que él cree que tiene que ser. Sus leyes, hay que cumplir sus leyes. Bien llevado es la persona que sigue las leyes cósmicas. O sea, que no hay que tener miedo al séptimo rayo, no es que sea algo negativo. El séptimo rayo entiende inconscientemente las leyes cósmicas, solo que si no está muy desarrollado o bastante desarrollado, al aplicarlas al mundo físico puede ser obsesivo, puede ser
excesivo, puede, bueno, si habéis visto películas sobre los aristócratas ingleses, eso es un séptimo rayo. Lo que pasa que, claro, lo ridiculizan, ¿no? Es que hay que tomar el té a la hora tal y de esta manera y con el dedo levantado. Eso sería un séptimo rayo. Exagerado. Bien llevado es la persona que empieza una cosa, empieza a hacer un proyecto, y lo termina. Y además saben terminarlo bien, saben llevarlo a la práctica, materializarlo. Por lo tanto, creo que no es nada incorrecto el usar el séptimo rayo. Ahora sí. Hay que ayudarle a ablandarse un poco, que no sea tan rígido. Vale, pues ¿cómo? Esoterismo. ¿Sabéis por qué? Porque el esoterismo es explicación mental, no es emocional. La religión es emocional. ¿Crees en Dios? Sí, pues Dios ha dicho tal. Y tú vas y te lo crees. Eso sería emocional. Y sigues eso por devoción, que es una emoción. En cambio, el esoterismo es por mente. Tiene que ser las explicaciones clásicas. Esto es un séptimo rayo. Con la motivación del amor universal. Vale, que eso ya no lo tiene el séptimo rayo, eso es el segundo rayo. Pero el esoterismo sería una mezcla de segundo y séptimo rayo. Entonces, a una persona que tiene el séptimo rayo muy fuerte, el esoterismo le puede ayudar a darle una idea amplia del universo, pero a la vez con unas normas claras, detalladas, las leyes cósmicas. O sea, que podría ser así. Creo que me he extendido sobre la pregunta, pero mm, yo ya sabéis que sigo lo que siento. Lo que siento es lo que digo y punto. Y a veces soy muy corto y a veces soy muy largo porque dejo que hable el séptimo rayo. No es cierto, habla el segundo rayo, que conste.